tenemos dos organismos importantísimos. Por un lado tenemos el huésped y por otro lado tenemos el parásito. El parásito tiene que estar obligadamente asociado con su huésped y va a desarrollar todo su ciclo de vida dentro del huésped. Existen diferentes tipos de parasitismo. Hay ectoparásitos, que son aquellos organismos que viven fuera del huésped. Hay endoparásitos, que son organismos que viven dentro del huésped, y hay organismos parásitos que se consideran como facultativos o que pueden estar una parte de su ciclo de vida dentro del huésped o fuera del huésped, ¿sí? Y es requisito que en esta relación, ¿sí? Normalmente muere el huésped, aunque en el caso de las plantas y en este caso de parasitología vegetal, se trata de proponer las alternativas que le permitan una recuperación, ¿sí? De la presencia de estos organismos nocivos, ¿sí? Entonces, eso es importante. En relación con la fitopatología, que es el nombre que le dan a la asignatura en el nuevo plan de estudios, ¿sí? Fito quiere decir planta, patos, enfermedad, y logos, estudio o tratado. Entonces, la fitopatología es una rama de la parasitología que se va a encargar de estudiar, genéricamente hablando, desde el punto de vista de fitopatología, de las enfermedades de las plantas, en este caso de la vegetación en diseño. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer todos estos conceptos de fitopatología, de parásitos, de huéspedes, de organismos que viven una parte de su ciclo de vida sobre las plantas, para poder proponer las estrategias de control, para poder proponer un manejo integrado. ¿A qué nos referimos con manejo integrado? Pues son todas aquellas alternativas o estrategias que van a permitir, ¿sí? Que los parásitos, que los organismos asociados a la vegetación en diseño, sí, sean controlados, sus poblaciones sean reducidas a un nivel en que no causen daño, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos esta secuencia de información. En la primera unidad vamos a ver todas estas generalidades y vamos a ver el diagnóstico fitosanitario. Este diagnóstico fitosanitario es un procedimiento, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber que la vegetación, que las plantas tienen un daño? Pues a través de un diagnóstico fitosanitario y a través de un muestreo, ¿sí? Ahora bien, posteriormente a este diagnóstico, a este muestreo, voy a colectar a esos organismos que están produciendo un síntoma, que están produciendo un deterioro en la vegetación, y de esta manera voy a conocer esos factores para poder proponer un control. Primero debo de revisar y definir el agente causal para poder proponer el control, ¿verdad? Aquí en este caso todo lo hacemos de la misma manera, o hay mucha similitud con lo que con lo que pasa cuando vamos al médico, ¿sí? Que nosotros vamos al médico y le expresamos, o el mismo médico ve nuestros síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas tenemos para podernos recetar un medicamento? Lo mismo sucede con el diagnóstico fitosanitario, pero como está todo relacionado con las plantas, todo va a tener el prefijo fito, ¿sí? Fito, recuerden, es planta, fitosanitario, la salud, la sanidad de las plantas. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer cuáles son las funciones de la vegetación, ¿sí? Y bueno, esas funciones que tiene la vegetación o que cumplen en los proyectos, dependiendo del proyecto, porque obviamente que, pues dependiendo de cada proyecto, es la función o el objetivo
que tiene la vegetación, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Por un lado tenemos que es cultivar plantas para obtener flores, frutos, para utilizar esas flores como un remate de visual, para manifestar la estacionalidad, ¿sí? Para mejorar el clima. Nosotros sabemos que la vegetación modifica, crea ambientes, ¿sí? Y microclimas. Entonces, por eso necesitamos o por eso se propone la vegetación. También sirve y actúa como barrera acústica, filtra contaminantes, reduce el riesgo de inundaciones, ¿sí? En el suelo bloquea los sonidos de alta y baja frecuencia y también va a servir como un amortiguador, aparte de crear sensaciones de bienestar, de confort. Todo eso va a formar parte de la vegetación y obviamente que es mejorar la vivencia de las personas en su relación con la ciudad, sus hogares y su entorno, ¿sí? Esa es una de las muchas funciones que cumple la vegetación en diseño, pero para que cumpla de manera correcta estas funciones, tiene que ser una vegetación sana, ¿sí? Nosotros queremos tener una vegetación sana, ¿sí? Que no tenga síntomas de daño, de deterioro, que no tenga presencia de plagas, que no haya presencia de insectos, que no haya presencia de malas hierbas, ¿sí? Que no esté enferma, que no haya hongos, que no haya bacterias, para que pueda cumplir de manera correcta con esas funciones, ¿sí? Y bueno, ustedes ya saben lo que es una planta, ¿verdad? Han estado ya durante varios semestres manejando a la vegetación desde diferentes puntos de vista. Entonces recuerden que una planta es un ser vivo que realiza funciones metabólicas, ¿sí? Y que estas funciones metabólicas le van a permitir tener un crecimiento sano, ¿sí? Hay que ver cuáles son, cuando tenemos la presencia de organismos nocivos, tenemos que reconocer en qué órgano de la planta se encuentran y qué función están alterando, ¿sí? Y bueno, las plantas en diseño las podemos utilizar de manera aislada o en conjuntos, formando la vegetación, ¿sí? Esta vegetación puede estar formada por plantas de diferentes especies, de diferentes, perdón, géneros y también de diferentes familias. Junto con esto, vamos a ver que la vegetación puede estar integrada por plantas de diferentes formas biológicas. Pueden ser herbáceas, pueden ser arbustivas, pueden ser arbóreas, ¿sí? Esa es una flexibilidad que da la vegetación como uno de los elementos de diseño. Ahora bien, vamos con el primer tema, ¿sí? Con el primer tema del contenido del programa, de la asignatura, que es el diagnóstico fitosanitario, ¿sí? Y este diagnóstico fitosanitario, pues es una herramienta metodológica de apoyo, ¿sí? Que nos permite tomar decisiones, ¿sí? En relación a las estrategias de control para que nosotros tengamos siempre plantas sanas, ¿sí? Aquí tenemos una planta enferma y aquí tenemos una planta sana, ¿sí? Y bueno, a través del diagnóstico fitosanitario, nosotros vamos a poder conocer la salud de las especies vegetales de manera exacta y proponer las estrategias de control. Vamos a poder identificar al agente causal que daña, ¿sí? A estas plantas, a esta vegetación, conocer, ¿sí? Y señalar las relaciones que se establecen entre las plantas y las plagas y las enfermedades. Vamos a poder localizar, ¿sí? Esos daños que se producen y qué órgano de la planta están siendo dañados. Nosotros vamos a poder remover, retirar, ¿sí?
esas individuos, esas plantas que tienen algún agente nocivo para poder evitar que se sigan propagando. Y también en esta vegetación tenemos algunos organismos considerados como benéficos. Ojo, este término de benéficos o nocivos es un término 100% antropocéntrico, gira en torno al hombre. Si yo veo que una planta tiene un daño, le pongo una etiqueta a este organismo de que es una plaga, de que es un organismo nocivo. Pero si yo encuentro que, por ejemplo, en este caso, hay un organismo que está dañando a esta plaga, entonces digo, ese es un organismo benéfico, ¿sí? Y bueno, fíjense bien, para que yo pueda conocer, ¿sí?, estos organismos que se encuentran en esa vegetación, tengo que realizar un muestreo, ¿sí? Es decir, tengo que hacer una revisión de la vegetación para poder identificar, localizar, ¿sí?, a los factores abióticos o bióticos, ¿sí?, que están presentes en esa vegetación. En el caso de las plantas en diseño, también hay factores abióticos que van a deteriorar a las plantas. ¿Cuál sería, sí? ¿Cuál sería un factor abiótico? Ya lo dijeron al principio. ¿Cuál sería un factor abiótico que produce un daño o un deterioro en la vegetación? ¿Quién quiere participar? A ver, levanten la mano. Sí, ya había ahí una. Pedro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una helada. Exactamente, así como ahorita. Cae una helada y entonces va a producir un daño en la vegetación. Otro, muy bien, Pedro, otro factor abiótico bien frecuente. A ver, ¿quién quiere participar? Yo. A ver. La extrema caloración, o sea, extremas temperaturas. La temperatura en exceso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una planta, una especie vegetal que es de clima o de exposición no tan intensa a la luz y la colocamos en un área donde hay una iluminación muy intensa o una temperatura muy elevada, ¿sí? Ahí vamos a producir una sequía, ¿sí? Y un exceso de luz que van a provocar también otro daño. Otro bien importante y bien frecuente que cometemos, a ver, Leti o Miguel Guerrero. ¿Podría ser el granizo? El granizo, ¿verdad? Como el que hubo en días pasados, que produce una defoliación. Pero el punto más importante al que quiero llegar es los fertilizantes, los abonos y fertilizantes. A veces, de manera exagerada, vamos a aplicar fertilizantes, le hace falta fertilizante a la vegetación y aplicamos y entonces también podemos provocar daños. Esos serían los factores abióticos, ¿sí? Los que estamos mencionando. También podemos producir daño a las plantas cuando aplicamos demasiadas sustancias nocivas, llámense plaguicidas, ¿sí? Entonces producimos un deterioro. Estos productos también pueden producir un deterioro. A través de ese muestreo, nosotros vamos a poder identificar esos factores abióticos y los factores bióticos. Dentro de los factores bióticos tenemos las plagas, ¿sí? Aquí vemos una gallina ciega que está alimentándose de la raíz. ¿Qué función realiza la raíz? A ver, acuérdense de sus clases de botánica. Absorbe nutrientes. Absorbe nutrientes, muy bien, pero entonces, si aquí tenemos a las gallinas ciegas, ¿qué le va a pasar a la planta? Que no va a poder absorber los nutrientes, que el sistema de sostén, de anclaje, se va a ver completamente debilitado, ¿sí? Y entonces ahí vemos que tenemos que dirigir el control a la
raíz. Y aquí tenemos las enfermedades, ¿sí? Los síntomas que se manifiestan en el follaje por la presencia de hongos, de bacterias o de virus, ¿sí? Pero ya también dijimos que a través de este muestreo nosotros vamos a poder reconocer a los organismos benéficos, es decir, aquellos que ejercen un control sobre estos organismos considerados como plagas, y ahí tenemos a los hongos entomopatógenos que enferman a las plagas, tenemos depredadores, ¿sí? Aquí tenemos a las crisopas, que a lo mejor ustedes las han visto en algún momento, y otros depredadores, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas, muchachos y muchachas, alumnas y alumnos? Levanten la mano si tienen dudas. ¿No? ¿Le podemos seguir? Bueno. Y bueno, aquí tenemos, mande, ¿quién tenía una duda? ¿Nadie? Bueno, aquí tenemos los elementos del muestreo, ¿verdad? No puedo recorrer, en el caso, imagínense que ustedes están trabajando en el en el jardín botánico del Instituto de Biología, pues no podemos recorrer así todo este jardín botánico. Entonces hacemos un muestreo y tomamos una muestra, ¿sí? Una muestra es una parte representativa de una población, y en esta muestra yo voy a observar a los organismos que están produciendo un daño, ¿sí? También aquí nos pone Oliver que también puede ser la canícula o escasez de agua, ¿sí? La sequía prolongada. Bueno, entonces ya colectamos los bichos o las plantas que tienen un daño, y vamos a poder proporcionar un método de control, ¿sí? Esa es la secuencia que se sigue para poder proponer control, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos que colectar a esos organismos, ¿sí? Que están produciendo esos daños en la vegetación, en esas zonas donde tenemos la vegetación. Y esta acción es mediante colecta, ¿sí? Es decir, la captura de esos organismos que están produciendo un daño o un deterioro, o también aquellos que son benéficos, ¿sí? Benéficos. Entonces, nosotros a través de estas unidades, que son 5, ¿sí? A través de estas 5 unidades vamos a poder conocer a estos organismos que producen esos daños, y vamos a poder proponer el control, ¿sí? Vamos a poder proponer los métodos de control, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos la importancia de las colectas. Yo creo que todos han visto estos organismos que se les conoce también como brujitas, ¿sí? ¿Sí las conocen? ¿Sí las han visto en los árboles, en los jardines, sobre todo hacia mayo? Y bueno, pues estos organismos van a producir un daño, un deterioro en la vegetación. ¿Y qué hacemos? Bueno, los capturamos, los llevamos al laboratorio, los revisamos, y ahí definimos el control, la estrategia de control. Una vez que sabemos, ¿sí? El organismo. Aquí tenemos otro ejemplo, vean, aquí tenemos un deterioro en el follaje, ¿sí? En el follaje. Aquí es en flor de calabaza, aquí es en tejocote, o puede ser cualquier planta ornamental, cualquier planta que esté en diseño, ¿sí? Y entonces nosotros ya, mediante la obtención de estos ejemplares, vamos a proponer el control. Vean aquí la cantidad de individuos tan elevada que hay, que están produciendo un daño, ¿sí? Que están produciendo un daño. Y bueno, aquí tenemos, ¿sí? Estos son conceptos fundamentales que vamos a estar manejando a lo largo de este curso,
para que ustedes se vayan familiarizando con ellos, ¿sí? Ya vimos que es una planta sana, aquí tenemos que es una planta enferma, que es cuando no puede realizar sus funciones, ¿sí? Y esta enfermedad puede ser ocasionada por los factores bióticos y abióticos. Aquí vemos los síntomas. Aquí, ¿qué es un síntoma? Es la expresión física de una enfermedad, ¿verdad? Ahí veíamos esas defoliaciones, esas mordeduras, esos son los síntomas que producen las plagas o las enfermedades, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros tenemos una enfermedad, es producida por un patógeno. ¿Qué es un patógeno? Es un microorganismo o parte de un microorganismo capaz de producir una enfermedad. Y esta enfermedad se va a expresar por cambios de mayor o menor evidencia, ¿sí? En la planta. Es importantísimo, ¿sí? Que nosotros conozcamos que la vegetación sana, pues cumple con esas funciones con las cuales fue propuesta, ¿sí? Aquí tenemos plantas sanas que cumplen una barrera visual para aislar, para conducir, ¿sí? Dependiendo el diseño que nosotros tengamos. Y aquí tenemos unas plantas enfermas. Vean la diferencia en estos organismos, ¿sí? Pierde por completo, ¿sí? El objeto para el cual fue puesta esa especie vegetal, ¿sí? Yo no sé si ahora en diciembre ustedes tuvieron oportunidad de ver algunos árboles con esta planta, con el heno, ¿sí? Una de las plantas más agresivas, ¿sí? Plantas parásitas. Aquí tenemos esos hongos, aquí tenemos bacterias y aquí tenemos virosis. Estos virus que tenemos aquí son virus fitopatógenos, es decir, solo van a enfermar a las plantas, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿No tienen? No. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto terminaríamos esta pequeña presentación para que se ubiquen en el temario, para que empiecen a familiarizarse con los conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de estas 13 semanas que tenemos, ¿sí? El curso está dividido en 5 unidades. La primera son generalidades que ya las estamos abordando y que las vamos a seguir manejando a lo largo de todo el semestre. Después tenemos, y recuerden, vamos a ver exclusivamente seres vivos, ¿sí? Seres vivos. Entonces, después tendríamos como primeros organismos nocivos a la vegetación en diseño las malezas. Las malezas, esos organismos, esas plantas que van a estar interfiriendo con las plantas cultivadas, con las plantas en diseño, ¿sí? Entonces tenemos las malezas. Después, en la siguiente, vamos a ver todo sobre malezas, vamos a ver los métodos de control de malezas. Después tenemos a las enfermedades. Vamos a ver a las enfermedades que son producidas por hongos, por bacterias, por virus y por plantas parásitas. De cada una de estos grupos de organismos, vamos a ver los métodos de control. En la siguiente unidad vamos a ver a las plagas. En las plagas vamos a incluir a los caracoles y babosas, a los insectos, a las arañas rojas, ¿sí? Básicamente. Y posteriormente vamos a ver los métodos de control. Con esto vamos a finalizar el curso para que ustedes tengan los elementos que les permitan, ¿sí? Por un lado, separar a los agentes bióticos de los bióticos y proponer las estrategias de control, ¿sí? Eso haríamos. ¿Cómo vamos a abordar estos temas? Pues a través de presentaciones en equipo, de exposiciones, ¿sí?
de trabajos de investigación que les voy a dejar y de pequeñas prácticas, ¿sí? Lo que hemos hecho es que tenemos en el mismo Drive, tenemos una parte en donde tenemos la parte de material fotográfico, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con material fotográfico? De la vegetación que ustedes tengan en su entorno, ¿sí? Porque no se pueden exponer. Pueden tomarles fotografías y las vamos a ir revisando en la clase para ir identificando esos agentes que están dañando esa vegetación. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta parte? ¿Sí? Sí. Sí, vi. Entonces, eso tiene un valor, eso se evalúa y además de que se evalúa, pues van a tener las imágenes para que tengamos, yo le digo, una biblioteca tridimensional y que nos permita conocer un mayor número de síntomas, un mayor número de enfermedades y las propuestas de control. En relación a los métodos de control, como a veces la parte de la vegetación está en áreas donde tenemos actividad humana, donde hay mascotas, donde hay pues mucha actividad humana, se limita la aplicación de productos químicos, ¿sí? Normalmente las recomendaciones es evitar en lo más posible la aplicación de plaguicidas. ¿Por qué? Pues porque si estamos en un contexto urbano, entonces la situación de manejar estos productos químicos es de alto riesgo, ¿sí? Entonces se trata de proponer estrategias que sean amigables con el ambiente. El uso de extractos vegetales que ya se venden de manera comercial ha tenido mucho impacto favorable porque es menos riesgoso que aplicar un insecticida, un acaricida, ¿sí? Entonces, no quiero que piensen que, ay, la maestra nos da puros tecitos y no podemos, no, es que es la recomendación utilizar alternativas que sean lo menos tóxicas y lo menos agresivas al ambiente, ¿sí? Ese es el principio y sí les quiero aclarar esto para que no sientan que pues estamos así como muy light. No, se trata de esa parte, ¿sí? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí, Pedro. Perdón, es que entré un poco tarde, no sé si ya lo vieron, pero quería preguntar cómo iba a ser la forma de evaluar, como en porcentajes o no sé si se... La forma de evaluar, muy buena pregunta y muy interesante. Lo que hago es que genero, ¿sí? A cada uno de ustedes les pongo una carpeta personal que solo comparto por alumno o alumna y ahí van subiendo sus trabajos. Todas las actividades tienen el mismo peso, ¿sí? Después hago una sumatoria, un promedio y lo divido entre el número de actividades y esa es su calificación definitiva. En este momento vamos a ir por semana atendiendo cada una de las tareas para que no se les haga pesado a ustedes y vayan conociendo, ¿sí? La dinámica de la evaluación, los requisitos de evaluación. El semestre pasado, pues les di oportunidad o subieron un poco retrasados los trabajos, pero eso generó un poco de incertidumbre en relación a las evaluaciones porque pues no sabían qué tan válido era o la información como yo le estaba evaluando y entonces generó un poco de descontrol. Por eso la dinámica que voy a seguir ahora es que voy a ir por semana, ¿sí? Van a subir sus trabajos por semana, por ejemplo, ahorita haríamos una actividad, la van a subir y la próxima semana, a más tardar, el martes ya debe de estar
la actividad y yo también voy a darles las actividades con anticipación, porque a veces pues yo voy viendo algunas cosas que me parecen importantes y les mando la información. Lo que les quería pedir es de que en el Drive les pedí sus números de teléfono para armar un grupo de WhatsApp y podamos estar comunicados, ¿sí? Ahorita Leslie amablemente me localizó y empecé a contactarlos con ella, a través de ella, también con Miguel Ángel, con Laura. Entonces, no sé si ustedes ya tengan un grupo o generemos en este momento un grupo. Ustedes díganme. ¿No? ¿No tienen grupo? Ya tenemos uno, pero no sé si usted quiere hacer uno donde esté usted. Porque lo podemos hacer, nada más que alguien me decía que como es una materia optativa, ustedes están, pues en otras asignaturas. Entonces, Miguel, usted me puede integrar al grupo que ya tienen, ¿sí? Y No soy administrador, pero sí. ¿Quién es el administrador de ese grupo? ¿No está en esta clase? No, sí, Bere y yo, ahorita lo integro, doctora, no se preocupe. Ah, bueno, entonces, de todas maneras, ahorita en el Drive están ya todos, les pedí que anotaran su número telefónico precisamente con esa intención, ¿sí? Y bueno, el día de hoy se trata de presentar los objetivos del curso, de dar los señalamientos. Les voy a mandar un nuevo link de la reunión, porque en esta reunión me pusieron hasta las 14:30 y la clase termina hasta las 3 de la tarde. Entonces voy a modificar el Zoom para que tengamos hasta las 3 de la tarde disponible y podamos hacer los ejercicios y ir avanzando, ¿sí? Ahorita les pediría, vamos a hacer una actividad en equipos que los voy a hacer completamente al azar, ¿sí? Para que tengamos, bueno, son las 2, para que ustedes vayan buscando algo de información sobre lo que les decía, sobre métodos de colecta, sobre agentes que dañan a las plantas cultivadas. Entonces, ¿qué les parece si ahorita en la pizarra les comparto la actividad? Tendrían que hacer 3 diapositivas con síntomas, con daños, ¿sí? Con daños, ¿sí? Por factores bióticos, ¿sí? Entonces, déjenme escribirles, comparto la pantalla y lo que es la pizarra para anotarles, ¿sí? La actividad. Y entonces nos estaríamos reuniendo, van a ser las 2, como 2:10 para que alcancen a presentar todo, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Bueno, como no dicen nada, yo voy a pensar que dicen que sí, ¿sí? Sí, está entonces, bien. Este es el ejercicio número 1, ¿sí? Y es parasitología, el tema, parasitología vegetal, ¿sí? O fitopatología, para que no se confunda. También pueden ser malezas, o caracoles. ¿Sale? ¿Sí? Aquí está en la pizarra. Cópienlo. Este es el número 1. Y ahorita los equipos los voy a hacer completamente al azar. ¿Sale? ¿Ya lo copiaron? Si pudiera ponerlo en el chat para copiarlo. Bueno, igual no es mucho texto. Entonces, sí, gracias. Listo, ya también está en el chat, muchachos.
Y ahorita vamos a hacer lo de los equipos, ¿sí? Voy a dejar de compartir para organizar lo de los equipos, ¿sale? Sí, está bien. Vamos a hacer equipos de, ¿cuánto les gusta? ¿De 3 o de 4? Somos 15. Podría ser 5 equipos de 3. Ándele, 3 de sale, 5. sale. Entonces, asignar automáticamente. Salen niños y niñas, son las 2 de la tarde. Nos vemos 2:15, ¿sí? Sí, está bien. Gracias, Gracias. Miguel.